Bueno, pues hoy tenemos sobre la mesa un documento que es, de verdad, de lo más curioso. Sí, es muy interesante. Es un texto de una cátedra del Verbo Divino y nos llega con fecha del 14 de junio de 1942. Y esa fecha es absolutamente clave. Totalmente. Porque, a ver, estamos en mitad de la Segunda Guerra Mundial, con el mundo literalmente en llamas, y esta comunidad se para a replantearse por completo una de las ideas más aterradoras de su fe. ¿El juicio final? Nada menos. Exacto. Nuestra misión hoy va a ser, bueno, intentar descifrarlo, meternos en la mentalidad de esta gente para entender la visión tan particular que estaban construyendo. Claro, es que no es una reflexión teológica en un momento de paz. Para nada. Es un intento de dar sentido al caos absoluto, cuando el mundo real ya parece el apocalipsis, como lo reinterpretas desde la fe. Claro. Este texto es una respuesta a eso, y nace de una urgencia que hoy, bueno, casi no podemos ni imaginar. Es un documento forjado en el fuego de la historia, de verdad. Totalmente. Vamos a meternos en faena. ¿Qué te parece si empezamos por la idea que para mí es la más rompedora de todas? Adelante. De entrada, el texto afirma que el planeta, o sea, la creación de Dios, no va a ser destruida. Cito un fragmento. Todo lo que he formado para recreo de mi espíritu divino, no lo hago desaparecer, ni exterminaré este planeta. Ahí está. O sea que toda la iconografía clásica del Apocalipsis, el fuego, los terremotos, ¿lo tiran todo por la ventana? Lo tiran por la ventana, sí, pero solo el escenario físico. Y justo ahí está el giro de guión. A ver. Inmediatamente después, el texto se apresura a aclarar de qué mundo están hablando. El párrafo clave es el 97, que dice, es otro mundo el que estoy exterminando. El mundo que ha forjado el hombre. El que hemos hecho nosotros. Exacto. Ese mundo de vicio y caída espiritual que habéis hecho vos, con vuestras ciencias imperfectas. Ostras, qué potente. O sea que el fin del mundo no es el fin del planeta Tierra, No. sino el fin de la civilización humana tal y como la conocían. Es el fin de un sistema de valores, de una forma de pensar que ellos consideran corrupta. Aquí me surge la primera gran pregunta. Vale, si no es con fuego y azufre, ¿cómo? ¿Cómo se destruye un mundo de ideas? El texto dice que es con luz, amor y palabra. Suena muy bonito, muy poético, pero a la vez muy abstracto, ¿no? Es una pregunta excelente, porque es donde la teología se vuelve práctica. No es una destrucción pasiva, es un juicio activo. La luz es la revelación de la verdad, que expone la oscuridad del sistema humano. Vale. El amor es la fuerza que lo impulsa todo. Y la palabra es la enseñanza, la doctrina, que actúa como un martillo. Como una herramienta. Exacto. Lo describen como un proceso gradual. Dicen paso a paso, golpe tras golpe. Y lo más fascinante, y creo que lo más impactante para quien lo escuchaba en ese momento, es que les dice que no es algo que vaya a pasar. Claro. Es algo que está pasando. Claro. El texto dice, y es tajante, ya os encontráis en el tiempo del juicio final, en que el Padre Eterno se encuentra juzgando a vivos y a muertos. Ahí lo tienes. Imagínate escuchar eso en 1942, con las noticias de la guerra en la radio. No es una profecía lejana, es que te están diciendo, esto que ves, este caos, es el juicio, estás en medio de él ahora mismo. La sensación de urgencia y de protagonismo histórico debió de ser brutal. Brutal. Absolutamente. Les da un marco para entender el horror que les rodea. No es un caos sin sentido, ¿sabes? Es un proceso divino con un propósito. Y eso, psicológicamente, es una herramienta de supervivencia muy, muy poderosa. Transforma el miedo en una prueba de fe. Exacto. Y justo cuando parece que todo va de amor, luz y revelación espiritual, el texto suelta una frase que parece sacada de otro libro completamente distinto. Ya sé a cuál te refieres. Habla de que se le va a restituir al Padre diente por diente y ojo por ojo. A ver, esto choca frontalmente con lo anterior, ¿no? Suena a pura venganza del Antiguo Testamento. Sí, choca si lo leemos con nuestros ojos del siglo XXI. Pero el propio texto se encarga de desactivar esa contradicción al instante. ¿Ah, sí? Justo a continuación añade, porque dentro del amor está la justicia perfecta, y dentro de la justicia habita el amor. ¿No lo ven como conceptos opuestos? O sea, Es que para ellos, la justicia perfecta es la máxima expresión del amor. No es castigo por castigar, es restaurar un equilibrio cósmico que ha sido destrozado. Es poner las cosas en su sitio, de una forma matemática y perfecta, por amor al orden original. entiendo el matiz.
No es una justicia punitiva, sino restaurativa. Eso es. Una justicia que nace de la necesidad de arreglar un mundo que desde su perspectiva está completamente roto. De hecho, lo describen muy bien. Dicen que la gente clama al Maestro diciendo: «Mira cómo la paz de tu espíritu ha huido de entre los hombres». Un mundo desolador, sí. No se encuentra la justicia ni la razón. No hay fraternidad ni amor. Es el diagnóstico que justifica esta intervención tan drástica. Efectivamente. Primero te pinto un cuadro desolador de un mundo sin valores, donde nada tiene sentido, y luego te presento el juicio final no como una catástrofe, sino como la solución necesaria. Es una lógica narrativa muy bien construida. Y ante este panorama, el texto no se queda en la teoría. Traza un camino muy concreto para sus fieles, y lo hace con unas metáforas potentísimas. Muy potente, sí. No volváis a ser el esclavo del faraón del tercer tiempo, que es la caída espiritual y las ciencias. Y también, no volváis vuestra vista atrás, ni contempléis que habéis dejado la Babilonia. Que aclara que es el mundo entero. Exacto. Y fíjate en ese detalle, porque es muy revelador. La identificación de las ciencias con un faraón, con una figura opresora y esclavista. Claro. Esto nos dice mucho sobre su visión del mundo. Hay una tensión clarísima entre esta fe y el conocimiento secular. La ciencia, para ellos, no es una herramienta de liberación, sino parte del sistema corrupto que los tiene atrapados. Es una declaración de guerra en toda regla, contra la modernidad, en cierto modo. En cierto modo, sí. El mensaje es de ruptura total. Hay que salir de Babilonia, de la ciudad del pecado que simboliza el mundo material, y no mirar atrás. Me recuerda a la historia de la mujer de Lot, que se convierte en estatua de sal por mirar atrás. La advertencia es la misma, totalmente. ¿La misma? Exacto, es una llamada a la perseverancia ciega. Seguid caminando, ya no os detengáis ni un instante, les dice. El destino es un gran valle desconocido, una morada espiritual. ¿No les promete nada tangible? Nada. No les dice vais a llegar a un lugar con casas de oro. No. El viaje se sostiene únicamente por la fe en una promesa intangible. Es un éxodo puramente espiritual y por eso el compromiso tiene que ser absoluto, sin fisuras. Y esta ruptura con el mundo no es solo filosófica. A partir de aquí, el texto cambia de marcha de una forma fascinante. Sí que lo hace. Deja de ser un tratado teológico y se convierte en algo mucho más práctico. Casi un manual de instrucciones o el reglamento interno de la comunidad. Empieza a repartir tareas y a dirigirse a grupos muy concretos. Sí, se vuelve muy terrenal, muy organizativo. Es la parte en la que vemos cómo se estructura esta comunidad para sobrevivir a ese juicio que están viviendo. Por ejemplo, fíjate en lo que les dice a los más mayores, a la ancianidad de Israel. A ver. Les pide que no se sientan una carga, que no se sientan viejos, sino que sean un ejemplo de fortaleza. Y les da un mensaje que es a la vez un consuelo y una enorme responsabilidad. Les dice que lo verán en espíritu, ¿verdad? Eso es. Les dice que aunque no vean el triunfo final en vida, lo verán en espíritu. Es una jugada maestra para mantenerlos integrados y darles un propósito hasta el último día. Su valor no está en su fuerza física, sino en su legado espiritual. Su misión es dejar paz y buen ejemplo. Y les dan un báculo, simbólicamente. Claro, y el báculo no es solo para apoyarse al caminar, es el símbolo de que Dios los sostiene. Se convierten en la memoria viva y la inspiración moral del grupo. Después, el foco pasa a los varones fuertes de Israel. Entendemos que son los líderes, los padres de familia. Y el tono aquí cambia por completo. Es casi una arenga militar. Sí, es mucho más duro. Les exige una fortaleza inquebrantable porque son los pilares. Y hay una frase que a mí me ha dejado helado por la presión psicológica que mete. No hagáis que el maestro se avergüence delante del Padre Eterno. Es tremenda. Es una carga de responsabilidad brutal, ¿sí? Vaya tela. Refuerza una estructura jerárquica muy clara. El varón es el responsable no solo de su familia, sino del ánimo de toda la comunidad. Si él flaquea, el resto se desmorona. Claro. Pero es interesante el matiz que añade sobre cómo deben comunicar esta fortaleza. Les pide que hablen con firmeza, pero Sin fanatismo. sin fanatismo. Exacto. Es un equilibrio muy difícil. Tienen que ser líderes carismáticos y seguros, pero sin caer en un extremismo que pueda generar rechazo externo o fracturas internas. Y hablando de rechazo externo, aquí es donde la cosa se pone para mí alucinante. Sí, aquí llega lo bueno. El texto ofrece una guía táctica para tratar con los de fuera,
con los gentiles. Y la estrategia que propone es de película de espías. Cito textualmente. Cuando penetréis en tierra de gentiles, si queréis conquistar el corazón del gentil, haceos como si fueseis gentil. Es de una sofisticación increíble. Esto no es el proselitismo de ir gritando tu verdad por la calle. ¿Qué va? Es una estrategia de infiltración cultural y emocional. El texto desgrana el plan en 2 pasos muy claros. Primero te dice, gánate su confianza. No llegues como un extraño. Imita sus costumbres. Habla su lenguaje. Haceos como si fueseis pagano, dice. Para que bajen la guardia. Para que bajen la guardia y te vean como un igual. Espera un momento. O sea, la instrucción es básicamente infiltraros, mimetizaos con el entorno y una vez que os hayáis ganado su corazón, una vez que confíen en vosotros, ¡zas! Sas. El texto dice literalmente, dad el golpe y sorprender. Suena increíblemente maquiavélico, casi como una táctica de guerrilla. Maquiavélico o de un pragmatismo brutal. ¿Se han dado cuenta de algo que muchas organizaciones tardan siglos en aprender? La gente no cambia de opinión por un sermón o un argumento lógico, Sino por una conexión. sino a través de una conexión humana. La estrategia es, primero, conquista el corazón y la mente lo seguirá. Es reconocer que la puerta de entrada a las creencias de una persona es la emoción y la confianza, no la razón pura. Es astuto, desde luego. Muchísimo. Y para terminar con este manual de conducta, se dirige a los más jóvenes, a los mancebos de Israel. A la cantera. A la cantera, sí. Aquí el tono vuelve a cambiar, es sobre todo de advertencia. Les recuerda una y otra vez que son vulnerables, que viven en un mundo lleno de engaños. Claro, aquí el foco está en el futuro, en la supervivencia a largo plazo del movimiento. La juventud es la que garantizará la continuidad, pero también es el eslabón más débil, el más permeable a las influencias de ese mundo que han decidido abandonar. Por eso la orden es tan clara. Por eso la directriz es tan protectora y tan tajante. Si tienes un amigo con malas influencias y no puedes convertirlo, apártate de él. La autoprotección del grupo es la máxima prioridad. Y se les da ya su identidad futura, su rol en la comunidad. Se les llama los soldados del mañana. Un título potente. Se les inculcan los valores que van a necesitar para mantener la cohesión. Obediencia a la estructura, respeto a los mayores y, sobre todo, humildad. La frase final para ellos, aprended a ser los siervos, es muy potente. Mucho. No se les está educando para ser líderes rebeldes, sino piezas disciplinadas de un engranaje mayor. Es un programa de formación completo. Les das un propósito heroico, sois los soldados del futuro, pero lo anclas en la obediencia y el servicio para asegurar que la jerarquía y la doctrina se mantengan intactas. Claro. Les estás diciendo que su verdadera fuerza no vendrá de la individualidad, sino de su capacidad para someterse a la causa común. Vale, si intentamos juntar todas las piezas de este puzzle, lo que tenemos es, por un lado, una visión teológica muy particular y muy adaptada a un tiempo de crisis. ¿Sí? Un juicio final que no es un cataclismo cósmico, sino la demolición de un sistema de valores humano, basado en el vicio y en esas ciencias imperfectas, para sustituirlo por un orden divino. Exacto. Y un proceso que para ellos no es futuro, sino presente, está pasando ya. Exacto. Y por otro lado, más allá de la teología, tenemos un manual de supervivencia y organización social increíblemente detallado. Asigna roles, establece jerarquías, define responsabilidades y hasta proporciona una estrategia de expansión muy pragmática. Es que lo tiene todo. No es solo un conjunto de creencias, es un plan de acción completo para una comunidad que se siente asediada y en posesión de una verdad única en medio de un mundo hostil. Es una hoja de ruta para navegar el apocalipsis, su propio apocalipsis. Totalmente. Combina una visión espiritual muy elevada con una estructura social férrea para mantenerla viva. Y todo, como decíamos al principio, con el telón de fondo de un planeta en guerra en 1942, lo que le da una lógica y una urgencia que lo cambia todo. Sin ese contexto, algunas de estas ideas podrían parecer extremas o abstractas. Con ese contexto, se entienden como lo que son, una herramienta para sobrevivir, dar sentido al sufrimiento y construir un futuro, aunque sea en un valle desconocido. Para terminar, y después de haber desgranado todo esto, me queda una idea dando vueltas. A ver. El texto insiste mucho en que el juicio no es un evento puntual en el futuro, sino un proceso continuo, algo que está sucediendo ahora. Si trasladamos esa idea fuera de su contexto religioso y la aplicamos a nuestro mundo, si el juicio sobre el mundo que hemos forjado
no es un evento lejano, sino una evaluación constante de nuestras propias creaciones, nuestras ciencias, nuestras sociedades, nuestros valores. ¿Cómo cambia eso la percepción de nuestra responsabilidad individual y colectiva? No en un futuro apocalíptico, sino en el día a día. Es algo para darle una vuelta.